en el aula no tengo ningún alumno presente en el aula física. La verdad que ya, digamos, siguiendo así, la verdad no sé si ya conviene dar directamente la clase en forma virtual, pero bueno, eh, digamos, el esquema, la estructura de nuestra universidad, de nuestra facultad es presencial, ¿sí? Hoy, por primera vez, vengo a dar clase en un aula vacía, completamente vacía, ¿sí? Es decir, aula física, ¿no? Es decir, creo que se está, digamos, generando una costumbre de la actualidad de usar solamente la videoconferencia y bueno, no asistir, y no asistir a clase. Bueno, digamos, la modalidad es híbrida, pero bueno, hasta este momento, digamos, hasta la última clase que yo he dado, siempre he tenido alumnos en el aula. Y ahora, le digo la verdad, es la primera vez que vengo a dar clase con un aula vacía, ¿sí? Y solamente por Meet. Donde la verdad no tiene sentido ni siquiera que esté en el aula. Podría dar la clase, digamos, en la sala de profesores tranquilamente. Bueno, pero bueno, la verdad que es medio raro estar sentado al frente, digamos, de bancos vacíos. Bueno, entonces, vamos a darla en forma virtual, porque los que están presentes solamente en forma virtual. Mañana lo puede dar de su casa, profe. ¿Cómo? Mañana lo puede dar de de su casa si va a ser así. No, mañana. No. En realidad, yo siempre vengo a dar clases. O sea, yo siempre he venido a dar clases. Nunca he dejado de dar clases, salvo alguna vez que puedo estar enfermo. Pero digamos, nuestra universidad es un sistema presencial. Yo vengo a dar clase, firmo asistencia, como siempre, y nunca falto. Por paro, por nada. O sea, salvo que me corten la entrada a la universidad, es la única forma, o que me impida, o haya no sé, un piquete o algo que me impida entrar a la universidad, es la única forma que yo no vendría. Yo siempre vengo a dar clase. Nunca adhiero a ningún paro. Nunca lo he hecho, no lo hago y no lo voy a hacer nunca. Sí puedo haber faltado alguna vez por una cuestión de enfermedad, eso sí, pero ha sido excepcional. Pero no, a la facultad siempre vengo, ¿sí? Y cargo asistencia como debe ser, salvo, bueno, o sea, una situación muy excepcional que digamos, bueno, y que se nos permite darla desde, digamos, sí podemos dar alguna clase desde digamos, en forma totalmente virtual, ¿sí? Pero bueno, en este caso hemos adoptado esta modalidad, eh, no sé bien cómo es el término, sería mixta, digamos, y no, yo vengo aquí a dar clase, pero da la casualidad que mañana no me toca dar clase, no me toca dar clase. Lo que pasa es que si yo no vengo y vienen alumnos, también es una falta de respeto hacia los alumnos. Para eso habría que avisarlo previamente. Pero bueno, no, de cualquier manera, mañana no me toca dar clase, pero la verdad me llama la atención esta situación y la verdad no me parece bien, digamos que tengamos un aula vacía. Bueno, entonces, pero bueno, o sea, la modalidad está prevista este año así y el alumno tiene el derecho de o venir o verlo en forma virtual. O sea, así se dispuso, nosotros aceptamos, digamos, esta modalidad y bueno, ya depende del alumno si viene o no viene, de los alumnos si vienen o no vienen a la clase física. Bueno, bien, pero ustedes están presentes allí del otro lado de la pantalla, así que vamos a dar la clase. Pero bueno, como les dije, me sorprende, tengo 23 años de docencia, la primera vez que vengo y doy en un aula vacía. Bueno, sacando, ¿no es cierto? Obviamente, saquemos de lado el tema de la pandemia, en donde obviamente nadie venía. Bueno, acabo de venir el primer alumno. Acaba de venir el primer alumno, o sea que no está totalmente vacía. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Profe, No tiene obligación de quedarse, como usted quiera, ¿sí?
Justamente le estaba comentando en el Meet que es la primera vez que me toca estar frente a un aula con banco vacío, en 23 años de docencia. Pero bueno, está. Bueno, bueno, ya no está vacía el aula. Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? Buenas tardes a todos, quienes están aquí en el aula y quienes están en el Meet. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, entonces voy a aprenderlo. No había aprendido la pantalla aquí porque, bueno, como no... Bueno, ahí está. Bueno, vamos a... hoy me toca dar resolución parcial. Traje aquí de guía para no... Bueno, como siempre digo yo, a veces cuando traigo el libro como guía, muchas veces cambio el orden de los temas. O sea, la verdad que no puedo con mi genio en ese aspecto, pero bueno, por lo menos me fijo si no me ha quedado algo por dar. Vamos a ver el tema de resolución parcial, ¿sí? Aunque en realidad, a través de otros capítulos, han ido viendo distintas causales de resolución parcial, como por ejemplo el derecho de receso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es compartir el aula, vamos a compartir la ley. La verdad que afuera está muy lindo día, pero acá adentro está verdaderamente helado. Sí, verdaderamente está helado aquí dentro del aula. Bueno, ahí comparto un segundo. Vamos a compartir la ley. Bueno. Bueno, ¿se ve ahí en pantalla? A ver, ¿se ve en pantalla la ley? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve chiquito, pero se ve bien. Ahora, un poco más grande. Gracias. Ahí está un poco más grande. Sí, Sí, ahora profe, sí. gracias. Sí, porque si no, lo otro que queda es... no, es que aún cuando bloquee la cámara va a pasar lo mismo. Va a seguir pasando lo mismo. Bueno. Bien, vamos a ver resolución parcial, ¿sí? La resolución parcial es un instituto societario generado por causales legales o causales contractuales que provoca o implica el cese del vínculo de un socio con la sociedad, como dije recién, puede ser por causas contractuales o por causas legales, y se genera la obligación de la sociedad de reembolsarle el valor de la parte al socio o puede ser a los herederos según la causa de la resolución parcial. Solamente cae el vínculo de ese socio con la sociedad, el vínculo del resto de los socios continúa, la sociedad como persona jurídica continúa, ¿sí? La actividad económica de la sociedad
continúa, lo que sí va a haber una disminución patrimonial porque hay que pagarle el valor de la parte al socio que al socio que se retira, ¿sí? O sea, o a los herederos del socio que fallece según sea la causa. Eventualmente podría haber, un segundito, eventualmente podría haber reducción del capital, porque digamos, esto que implicaría que la sociedad le compra, le adquiere, por ejemplo, las cuotas o las acciones, ¿no es cierto?, al socio, por ejemplo, que ejerce el derecho de receso y le tiene que pagar el valor de las mismas. ¿Qué puede hacer con esas acciones? Las puede cancelar o con esas cuotas las puede cancelar, lo cual va a implicar una reducción de capital. Pero por eso decimos, hay una disminución patrimonial porque hay que pagarle el valor de la parte al socio que ejerció el derecho de receso o que se retiró por renuncia, o que fue excluido, o a los herederos del socio fallecido, y eventualmente puede haber reducción de capital si se cancelan las partes representativas del capital, lo cual implica previa reducción de capital. Sí, ¿me estaban por hacer una pregunta? Sí, profe, dos cositas. Si puede poner primero el artículo, porque no se alcanza a ver qué artículo está. No. Y segundo. No. Todavía no estoy en ningún artículo. Todavía no estoy en ningún Bueno. artículo. No. Bien. Y otra cosa, el No, derecho de ya receso vamos también a ir con los sería. artículos. A medida que sea necesario, lo que sí me voy a poner la campera porque verdaderamente está helado dentro del aula. Ya Profe, el derecho de cuando receso correspondan también los sería una artículos ya causa los voy a de. poner, ¿sí? Pero por ahora no hace falta. Sí, ¿y qué otra cosa? ¿El derecho de receso también es una causa de resolución parcial? Sí, ya vamos con eso, Bueno. Primero vamos a plantear lo que es la resolución parcial y después vamos a ir viendo las distintas causas y los efectos, ¿sí? Entonces, de todo esto que acabo de explicar, ¿sí? De todo esto que acabo de explicar, repito, ya vamos a la ley, simplemente me posicioné en la ley nada más, pero todavía no estamos viendo ningún artículo. Entonces, de este concepto que acabo de dar de la resolución parcial, podemos ver algunos efectos, ¿sí? Que surgen de lo que acabo de decir. Primero, la desvinculación del socio con la sociedad, ¿sí? Segundo, la obligación de la sociedad de reembolsarle el valor de la parte. La continuidad jurídica de la sociedad y la continuidad económica de la empresa, todo surge de lo que acabo de decirles recién. Modificación del contrato, como les dije, una disminución, una reducción del patrimonio y eventualmente podría haber reducción del capital. Y, por ejemplo, si hay reducción del capital, ¿no es cierto? Y se afectan cuentas o se utilizan cuentas que no son de libre afectación o de libre distribución, van a dar lugar a la publicación de los 3 días del artículo 83 y al derecho de oposición por parte de los acreedores. Esto es cuando se afectan cuentas no distribuibles del patrimonio neto. Bueno, en cuanto a las causales, yo dije que las causales pueden ser legales, que ya las vamos a ver, o bien contractuales. Es decir, el artículo 89 de la ley dispone que los socios pueden prever en el contrato causales de resolución parcial y también de disolución no previstas en la ley. Inclusive, los socios podrían prever por ejemplo, causales es decir, podrían prever otras causales de resolución parcial, como así también de disolución. Disolución no es un tema que tenga que desarrollar hoy, porque eso se va a desarrollar mañana, pero está todo en el mismo artículo, es decir, buenas tardes, ¿cómo le va?
En definitiva, o sea, tenemos causales legales y también causales contractuales, porque el mismo 89 prevé que los socios pueden establecer en el contrato otras causales o causales de resolución no previstas en la ley, como así también causales de disolución. ¿Mm? Bueno. A ver, con respecto a la facultad de los socios en cuanto a prever otras causales de resolución parcial, donde también podrían prever, ¿no es cierto? También podrían prever en función del 89 que las causales, causales, digamos, de resolución parcial en realidad provoquen no la resolución parcial, sino la disolución. Podrían haber cláusulas de incorporación de herederos, es decir, pero estas facultades que tienen los socios en función al 89 tienen algunos límites. Es decir, uno de los límites es que no pueden derogar o restringir contractualmente lo que es la exclusión por justa causa y tampoco pueden derogar contractualmente el derecho de receso del socio. Vamos ahora a las causales de resolución parcial. Tenemos primero lo que llamamos el retiro voluntario del socio. El retiro voluntario del socio en realidad engloba dos figuras. Una, la renuncia. La renuncia era, digamos, propia de los contratos con duración indeterminada, regulados antes de la vigencia de la Ley General de Sociedades, es decir, en el Código de Comercio, lo cual obviamente ya no existe más, cuando aparece, digamos, el plazo de duración determinado en la Ley General de, Sociedades, desaparece esta figura de la renuncia, es decir, una renuncia sin invocar causa con derecho a que le reembolsen la parte. Entonces, la renuncia no está prevista legalmente, ¿está? No está prevista legalmente. Ahora, ¿se podría pactar en el contrato? ¿Podría establecerse contractualmente? Sí. Ustedes ven que el 89 dice claramente que los socios pueden establecer causales de resolución parcial no previstas en la ley. Entonces, podrían pactar en el contrato la renuncia. La renuncia básicamente es la posibilidad del socio de retirarse de la sociedad sin invocar causa, o sea, acá no hay invocación de causa, no es como en el derecho de receso en donde se retira porque votó en contra de, por ejemplo, la transformación de la sociedad o porque votó en contra de el cambio fundamental del objeto. No, o sea, no es eso. En este caso, en el caso de la renuncia, digamos, el socio tiene la posibilidad de retirarse de la sociedad sin invocación de causa y con derecho a que se le reembolse el valor de la parte. Repito, no está previsto legalmente, esto era propio de los contratos de plazo indeterminado regulados antes de la vigencia de la Ley General de Sociedades en el Código de Comercio. Esto ya no existe más. Ustedes saben que la Ley General de Sociedades, anteriormente la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, prevé un plazo determinado, con lo cual desaparece esa figura de la renuncia. Entonces, la renuncia no está prevista legalmente. ¿Estamos? Ahora, ¿se puede incluir la renuncia dentro del contrato? ¿Se puede pactar contractualmente? Sí, se puede pactar, con lo cual habrá que pactar, digamos, todas las circunstancias en torno a esa renuncia, como por ejemplo, si hay que dar un preaviso, qué plazo de preaviso, en qué forma se va a pagar el valor de la parte al socio, cómo se va a determinar el valor, es decir, tiene que estar todo regulado en el contrato, ¿no? Para evitar cualquier tipo de inconveniente, cualquier
tipo de problema. A ver, especialmente podría pactarse en las sociedades de interés, en las sociedades personalistas, ¿sí? También podría ser que se establezca esta renuncia en la SRL porque, digamos, en función del artículo 153, esto podría ser, porque recuerden que ahí se prevé, digamos, a raíz del artículo 153 está la posibilidad de prever, digamos, cláusulas que permitan la adquisición de la sociedad de las cuotas, o bien con cuentas que son cuentas distribuibles del patrimonio neto o del libre distribución o libre afectación, o bien para cancelarlas, porque recuerden que el artículo 153 prevé el derecho de preferencia, ¿se acuerdan? En la SRL, ¿no? Recuerden que en el 153 para las SRL se prevé ahí la posibilidad de incluir una cláusula en el contrato de la SRL que prevea un derecho de preferencia a los socios, pero también puede ser a la sociedad. ¿Está? ¿Para qué? Para adquirir las cuotas con utilidades o reservas disponibles. Entendamos esto con cuentas o partidas del patrimonio neto de libre afectación o libre distribución, o bien la otra posibilidad sería adquirirlas para cancelarlas, lo cual implica una previa reducción de capital. Entonces, en función a esta disposición del 153, sí, es factible también, es posible prever la figura de la renuncia en las SRL. Ahora, si bien es una posibilidad más, si bien es una posibilidad, bueno, y el otro tema, ¿no es cierto? Si la sociedad adquiere esas cuotas ante la renuncia de un socio, porque la renuncia está prevista contractualmente, y lo adquiere con reservas, como dice ahí, utilidades o reservas disponibles, es decir, básicamente con o afectando, utilizando cuentas de libre distribución o distribuibles del patrimonio neto, aunque no lo diga expresamente la ley en el articulado de la SRL, pero se puede aplicar analógicamente las disposiciones de la SA en cuanto a que esas cuotas se pueden mantener en cartera para después colocarlas. Ahora bien, si se reduce, si se adquieren esas cuotas, ¿no es cierto?, para cancelarlas, si la sociedad las adquiere para cancelarlas, con lo cual implica reducción de capital, bueno, esto ya sabemos, se aplican por vía analógica, ¿sí? Se aplican las disposiciones del 204.3, no, del 204 de la Ley General de Sociedades en cuanto a reducción voluntaria del capital en las SA, y por lo tanto, si para reducir ese capital se utilizan o se afectan cuentas que representan la garantía de los acreedores, y de hecho al reducir capital estamos debitando capital, y capital es una cuenta que representa la garantía de los acreedores. En ese caso, cuando se utilizan cuentas de distribución condicionada o afectación condicionada, o de distribución o afectación prohibida, esto da derecho de oposición a los acreedores, y para el cual hay que hacer la publicación
del artículo 83 de los 3 días, ¿sí? Si bien no está previsto expresamente para la SRL, pero se aplicaría, digamos, por aplicación analógica, se aplicaría, digamos, por analogía el artículo 204, ¿sí? Ustedes saben que en el caso de reducción de capital, y ustedes esto ya lo vieron para la SA, que, digamos, si para esa reducción de capital, obviamente que debitamos la cuenta de capital. Si tenemos ajuste de capital en la misma proporción, habría que hacerlo con ajuste de capital. Esto ya implica tocar cuentas que son de distribución condicionada y reflejan la garantía de los acreedores. Y esto ya da lugar al derecho de oposición de los acreedores y por lo tanto hay que hacer la publicación de los 3 días. Pero, lo que ustedes van a pagar, lo que la sociedad va a pagar por esas acciones, bueno, en este caso cuotas, ¿sí? No va a ser el valor nominal, seguramente, puede ser el valor nominal, pero si se paga más del valor nominal, obviamente esa diferencia tiene que salir de alguna otra cuenta, con lo cual utilizan resultados no asignados. Pero de cualquier manera, al disminuir capital, y si disminuyen también el ajuste de capital, están tocando, afectando negativamente la garantía de los acreedores de la sociedad y por lo tanto esto da lugar al derecho a oposición de los acreedores. Ahora, como ustedes vieron ya en Sociedad Anónima, y esto está desarrollado en el libro, si por ahí sacan más fondos de resultados no asignados, por ejemplo, para aumentar la reserva legal, ¿sí? En el mismo monto en que disminuyó el capital, ¿sí? Y compensan ese efecto negativo sobre la garantía de los acreedores, sacando los fondos ¿de dónde? De resultados no asignados, que es de libre distribución. Entonces, si sacan más dinero de resultados no asignados, por ejemplo, para aumentar la reserva legal, que también representa la garantía de los acreedores, porque es de una cuenta de distribución del patrimonio neto o partida del patrimonio neto de distribución prohibida, y aumentan esa reserva en el mismo monto en que disminuyó el capital o el capital más el ajuste de capital, ¿sí? Neutralizan el efecto negativo sobre, sobre la garantía de los acreedores y en ese caso, como los fondos salieron de resultado no asignado a una cuenta de libre distribución o de libre afectación, no sería necesario allí la publicación de 3 días y no habría derecho a oposición. Obviamente, al reducir el capital hay que modificar el contrato y esto requiere inscripción de esa modificación y la previa publicación por un día en el boletín oficial, como dice el artículo 10. Bueno, volviendo al tema. Si bien puede ser una posibilidad más remota, pero también podría pactarse contractualmente la renuncia en sociedades por acciones, yo diría más bien sociedades chicas, cerradas o de familia, ¿sí? También podría. Y esto sería posible justamente en función a las disposiciones del artículo 203 y 204 que nos hablan de la reducción voluntaria del capital, porque podrían la sociedad las adquiere y las cancela previa reducción de capital y se aplicaría el 203 y 204, o también podría adquirirlas y mantenerlas en cartera, y esto porque lo puede hacer por las disposiciones del 200, por las disposiciones del 220, ¿sí? ¿Recuerdan? Adquisición de sus acciones por la sociedad. ¿Ven? En el 220, es decir, se podría establecer la renuncia
contractualmente en un contrato de una sociedad por acciones, sí. ¿Por qué? Porque esa posibilidad, digamos, surge del 220 y también del 221. Porque el 220 permite a la sociedad anónima adquirir sus propias acciones. Una posibilidad es para cancelarlas, inciso 1. ¿Sí? Con lo cual ahí aplicarían las normas, sería una reducción de tipo voluntaria. Entonces aplicarían las normas del 203 y 203 y 204 de la Ley General de Sociedades. Otra posibilidad sería que ante la renuncia del accionista, la sociedad las adquiere y no las cancela. Y eso sería el caso del inciso 2, que sería excepcionalmente con ganancias revisadas y líquidos reservas libres, es decir, concretamente con cuentas o partidas del patrimonio neto distribuibles de libre distribución o de libre afectación, tienen que estar totalmente integradas para evitar un daño grave. Esto la decisión la toma el directorio y lo tiene que justificar en la próxima asamblea ordinaria y puede mantenerla durante un año en cartera, es decir, podría, como dice el 221, el directorio deberá enajenarlas, en el caso deberán enajenarlas dentro del año, que es prorrogable por asamblea y en cuyo caso se aplica el derecho de preferencia. Mientras estén en cartera, ustedes saben, ¿no es cierto?, tienen sus derechos suspendidos y no computan para el quórum ni para las mayorías. Bueno, después tenemos lo que es, dentro de lo que es el retiro voluntario del socio, tenemos lo que es el ejercicio del derecho de receso. El ejercicio del derecho de receso. Aquí no es lo mismo que la renuncia. Ya dijimos, la renuncia, primero que no está prevista legalmente. Por lo tanto, en función del artículo 89, podría preverse como una causal de resolución parcial en el contrato. O sea que habría que pactarla en el contrato, pero no está prevista legalmente la renuncia. El derecho de receso sí está previsto legalmente, fundamentalmente para las SRL y para las SA. En el caso de las sociedades de interés está previsto en un solo caso, ya lo vamos a ver, pero aquí la cosa cambia porque, digamos, el socio que ejerce el derecho de receso quiere decir que se retira la sociedad, pero no porque sí. ¿Estamos? Se retira la sociedad porque está disconforme con una resolución del órgano de gobierno del cual forma parte, que implica modificar o alterar sustancialmente las bases contractuales tenidas en cuenta al momento de celebrarse el contrato o al momento de incorporarse a la sociedad. Esto que acabo de decir es súper genérico. Cuando ustedes responden, y no es una respuesta, digamos, para un examen final, cuando ustedes responden derecho de receso, tienen que explicar detalladamente cada una de las resoluciones del órgano de gobierno que dan lugar a ese derecho de receso. Por ejemplo, transformación, prórroga, reconducción, transferencia de domicilio extranjero, cambio fundamental del objeto. Esos son las resoluciones que dan lugar al socio disconforme. Ya vamos a ver. De hecho, el que vota en contra está claro. En algunos casos puede ser también el ausente, que les da derecho a retirarse de la sociedad porque están disconformes y están disconformes por lo pronto decir como mínimo votaron en contra. En algunos casos puede ser que hayan estado ausentes. Entonces tienen derecho a retirarse de la sociedad y a que la sociedad le reembolse el valor de su parte, para lo cual, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a comprar su parte y les va a pagar el valor. ¿Qué valor? Sí, escucha. No. El valor que se paga en esos casos, es decir, siempre que hay resolución parcial, el valor que debe pagarse, que debería pagarse,
es el valor real, ¿sí? Que tiene su base técnica en el valor patrimonial proporcional, pero a ese valor, para llevarlo a un valor real, hay que hacerle, digamos, algunas modificaciones. Y, por ejemplo, si tenemos bienes subvaluados, habrá que hacerle correspondiente modificación. Si hay valor de empresa en marcha, habrá que incluirlo. ¿Sí? Si hay errores en las registraciones, pasivos que están, digamos, registrados erróneamente por un monto mayor, hay que tener todo eso en cuenta y hacer todas las modificaciones pertinentes para determinar un valor real que se acerque a la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el artículo 245, ¿sí?, que habla del derecho de receso para las sociedades por acciones, les dice que el valor se va a determinar en función al último balance realizado o que deba realizarse según normas reglamentarias, según otras normas reglamentarias o legales. Entonces, se va a calcular en función al valor, digamos, del balance más próximo, más cercano. Pero ¿qué pasa? Como les dije, si hubieran bienes subvaluados, ¿sí?, ese valor que se determina va a ser menor al real. Entonces, o si tienen, digamos, algún, no sé, algún otro defecto, deficiencia en las registraciones, que se han determinado valores en la contabilidad que no corresponden, o por ejemplo, no se computa en el valor, de hecho no lo pueden registrar, digamos, los intangibles autogenerados, no los pueden registrar los autogenerados, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, si existe un valor de empresa en marcha, una llave de negocio, también habría que adicionarle ese valor para llevar ese valor, que repito, la base técnica sería el valor patrimonial proporcional, llevarlo a un valor real, digamos, que se acerque a la realidad. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, se corre el riesgo de que el accionista o el socio que está ejerciendo el derecho de receso y que va a cobrar ese valor, entienda que ese valor está alejado de la realidad y plantee, ¿no es cierto?, una acción judicial e impugne judicialmente ese valor. ¿Estamos? Bueno, esto ya se los iba a explicar. Bueno, entonces vamos a ver en los distintos tipos, aunque esto en realidad ustedes ya lo han visto, porque la verdad, la realidad es que esto ya lo han visto. En las sociedades personalistas está regulado en el artículo 100, ya lo ven, está regulado solamente para el caso de la remoción del administrador cuya designación fue condición expresa para la constitución de la sociedad. Solamente para ese caso está previsto. Estamos aquí en el... Estaría previsto aquí en el 129, o sea, para las sociedades de interés, que esto es aplicable no solamente para las colectivas, sino para el comandita simple, para el capital e industria. Dice, dice ahí, cuando el contrato requiera, no es el 129, sí, aquí está, en la última parte dice, los socios disconformes con la remoción del administrador, cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad, tienen derecho de receso. El único caso en el que está previsto legalmente. Ahora, la cuestión es, bueno, y en los restantes supuestos que están previstos para el SRL o que están previstos para la SA, ¿no tienen derecho de receso? A ver, hay dos posibilidades. Una es que lo prevean contractualmente. Que contractualmente prevean que los socios van a tener el derecho de receso, ¿sí?, conforme a las normas del artículo 160 y 245 de la ley, entonces ya los remiten a la ley y ahí ya no habría problema. Ahora, si no prevén nada en el contrato, la verdad es que, digamos, se puede aplicar analógicamente, se puede aplicar analógicamente
las normas del 160 y del 245 con respecto a los demás temas que dan ese derecho. Entonces, la transformación, la fusión, la prórroga, la reconducción, transferencia de domicilio extranjero, el reintegro del capital, ¿sí? Todo eso daría lugar al derecho a receso. Repito, lo mejor, desde mi punto de vista, es preverlo en el contrato, porque en el articulado de las sociedades por interés o de interés, solamente está previsto el derecho a receso para este caso, el caso del 129, que está ahí resaltado en azul. No está previsto para los casos del 160 y el 245. No obstante, ¿sí? entendemos, digamos, que se puede aplicar analógicamente las disposiciones del 160 y el 245 y por lo tanto todas esas resoluciones del órgano de gobierno mencionadas en el 160 y el 245 darían lugar al derecho de receso para los socios disconformes que votaron en contra de las mismas. Ahora el tema es el siguiente. Todas estas resoluciones implican modificaciones del contrato, ¿sí? ¿Cómo se toman las resoluciones que implican modificación del contrato en las sociedades de interés? Por unanimidad, esa sería la regla general. Y si es por unanimidad, ¿hay lugar para el ejercicio del derecho de receso? Con que uno solo vote en contra, la resolución no se toma. ¿Sí? Y si se toma es porque todos estuvieron de acuerdo. Entonces, si se toma por unanimidad, no hay lugar para el derecho de receso. ¿Cuándo habría lugar para el ejercicio del derecho de receso? Cuando, recuerden que la ley decía, unanimidad salvo que el contrato pacte un régimen distinto. ¿Sí? Bueno, si en el contrato se pactó un régimen distinto al de la unanimidad para las resoluciones que implican modificación contractual, ahí sí va a tener lugar el derecho o el ejercicio del derecho de receso. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, el derecho de receso también, digamos, el derecho de receso es claro que es una causa de resolución parcial legal, porque está prevista en la ley. Para la SRL está prevista en el en el 160. ¿Mm? Bueno, yo dije, bueno, aquí tenemos un socio que está disconforme, vota en contra de una resolución del órgano de gobierno que implica modificar sustancialmente o alterar sustancialmente las bases contractuales tenidas en cuenta al momento de constituirse la sociedad o incorporarse a la sociedad. Y repito, es una definición muy genérica que no debe ser puesta en un examen final, o por lo menos no sola, ¿sí? En un examen final, cuando se pide derecho de receso, ustedes tienen que enumerar y explicar cada una de las resoluciones que dan lugar al derecho de receso. Entonces, en la SRL, ¿cuáles estarían reguladas? ¿Cuáles serían las resoluciones del órgano de gobierno que darían lugar al ejercicio del derecho de receso por los socios que votaron en contra? Lo cierto es que la ley habla de los que votaron en contra. Aquí yo sé que se plantea una discusión, porque la misma ley hace una remisión al artículo 245. En la última parte dice, conforme a lo dispuesto en el artículo 245. Entonces ahí por ahí se genera, digamos, distintas interpretaciones. Quienes interpretan que si es conforme al 245, los ausentes también tendrían el derecho de receso. No es mi interpretación, y la posición que tomamos, digamos, en la cátedra es que solamente más allá de las opiniones que podamos tener y uno puede decir, bueno, pero la verdad
¿por qué no tienen los ausentes si lo tienen en la SA y nos remite al 245? Sí, es válida la opinión, es totalmente válida. Pero también está el hecho de que la misma ley dice expresamente los socios que votaron en contra. Lo dice expresamente. Los socios que votaron en contra. Entonces dirán, bueno, ¿y para qué nos remite el 245? Bueno, hay otras normas en el 245, como por ejemplo el valor, digamos, el valor que hay que tomar para determinar el reembolso, por ejemplo. ¿Sí? No es la única norma. Entonces, vamos a tomar esa posición que en la SRL solamente los que votaron en contra. ¿De qué tipo de resoluciones? Bueno, de la transformación, la fusión, la escisión, prórroga, reconducción, la transferencia del domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto, y dice, y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios que votaron en contra. Otorga esto el derecho de receso. Bueno, y si ustedes se fijan en el libro, una de las observaciones que se hace allí es, bueno, pero el artículo no prevé el tema de los aumentos de capital. Esto yo se los expliqué porque yo les di SRL, si no me falla la memoria. O sea que esto es una repetición de lo que ya les expliqué. ¿Sí? Por eso, en su momento yo les dije, todo esto lo van a volver a ver de nuevo cuando lleguemos a esta unidad. Lo cierto es que acá no mencionan los aumentos de capital, pero sí dice la ley que da derecho de receso a los que votan en contra de acuerdos que incrementen la responsabilidad de los socios. Entonces, si tenemos un aumento de capital que se va a suscribir para ser integrado con aportes en especie y no se va a utilizar la evaluación por pericia judicial, todos los socios responden en forma ilimitada y solidaria. Se incrementan las responsabilidades, entonces ese aumento entendemos que da derecho de receso. Si se decide un aumento de capital que se va a suscribir para ser integrado en efectivo y quedan saldos pendientes de integración, ya sabemos que eso genera responsabilidad ilimitada y solidaria para todos los socios. Por lo tanto, incrementa la responsabilidad del socio y por lo tanto ese aumento de capital también daría derecho a receso a quienes votaron en contra. Bueno, ¿qué sucede en la SRL? No, en la sociedad anónima. Vamos al 245. En el 245, para la sociedad anónima, sí, allí sí se prevé que pueden ejercer el derecho de receso no solamente los que votaron en contra, sino también los ausentes que acrediten la calidad y que estén disconformes, obviamente, y que acrediten su calidad de socio a la fecha de la asamblea en la cual se tomó esa resolución. Artículo 245. Bien, dice allí, esto es derecho de receso en las sociedades anónimas. Dice, los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, ¿cuáles serían? Los supuestos especiales del 244. ¿Cuáles serían? Transformación, prórroga, reconducción, salvo en las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la disolución, la disolución anticipada no, porque en el 245 dice salvo en el caso de disolución anticipada. También en el caso de transferencia de domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto, la reintegración total o parcial del capital, dan derecho de receso. También la fusión y la escisión dan lugar al derecho de receso, salvo para los accionistas de las sociedades incorporantes, porque ahí se aplican las reglas sobre aumento de capital. Entonces ahí no habría derecho de receso. Entonces, el 245 nos dice,
Los accionistas, la verdad que tengo tanto frío que me cuesta, me cuesta tocar el teclado y el mouse, sinceramente. Lo envidio verdaderamente con esa remera, no sé cómo hace, sinceramente, para no tener frío, pero la verdad yo no podría. Miren, si hay estación del año que no me gusta, es el invierno. Ya sé que estamos en otoño, pero la verdad que para mí da igual. Da igual. ¿Sí? Bueno, entonces, los accionistas disconformes con las modificaciones incluidas en el último párrafo del artículo anterior, ya las dijimos, salvo la disolución anticipada, y en el caso de los accionistas de la sociedad incorporante en la fusión y en la escisión. O sea, los socios de las sociedades incorporantes en la fusión y la escisión, esos accionistas no van a tener derecho a receso, pueden separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones, ¿sí? También podrán separarse en los, dicen los casos de aumento de capital que sean competencia de la extraordinaria y que impliquen desembolso para el socio. También en el caso de retiro voluntario de la oferta pública o de la cotización de las acciones y en el caso de continuación de la sociedad en el supuesto del 94 inciso y del 94 inciso 9. Bueno, vamos a hacer una aclaración aquí, porque estoy seguro que no es el inciso 9. Porque pasó lo siguiente, con la reforma de la 26.994, el 94 se modificó y se sacó un inciso. Entonces ya el orden de los incisos cambió. Esto que dice acá, de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 9, se refiere a la situación en donde hay una sanción de cancelación de la oferta pública o de la cotización, que es una causa de disolución de la sociedad. No obstante, la sociedad podría dejar sin efecto esa disolución, ¿sí?, decidiendo por asamblea extraordinaria y con las mayorías agravadas del 244, cuarto párrafo, decidiendo continuar sin cotizar. Y no es el inciso, no es el actual inciso 9. Lo vamos a chequear para que vean que es así. ¿Ven que no es el 9? El 9 habla de otra cosa. ¿Qué sucede? Bueno, como siempre pasa, se modifican las leyes y se modifican las leyes sin tener en cuenta que es un sistema de artículos que están interrelacionados. Entonces se modificó el 94 y se olvidaron que habían otros artículos que hacían mención al 94 y quedó mal la enumeración. En realidad se está refiriendo al 8, a que esto es una de las causales de disolución, que lo van a ver mañana, ¿sí? Por sanción firme de cancelación de la oferta pública o de la cotización de sus acciones. Dice, la disolución puede quedar sin efecto por resolución de la Asamblea Extraordinaria, reunida entre los 60 días, de acuerdo al artículo 244, cuarto párrafo, o sea, con las mayorías agravadas del 244, cuarto párrafo, ¿sí? A esa continuación se refiere el artículo que estamos viendo. Volvamos de nuevo al 245. Bueno, el 245 estábamos aquí, hasta acá habíamos llegado. Bueno, después dice, en las sociedades que hacen ofertas públicas de sus acciones o se hayan autorizadas para la cotización de las mismas, los accionistas no podrán ejercer el derecho de receso en los casos de fusión o decisión si las acciones que deben recibir en su consecuencia estuvieran admitidas a la oferta pública o para la cotización según el caso. Podrán ejercerlo si la inscripción bajo dichos regímenes fuese desistida o denegada. Bien, ¿quiénes pueden ejercer el derecho de receso? Ya lo dije, los presentes que votaron en contra, por lo tanto, quienes se abstuvieron no, ¿sí? Quienes votaron a favor, no.
obviamente. Entonces, ¿quiénes pueden ejercerlo? Los presentes que votaron en contra y los ausentes disconformes, siempre y cuando acrediten su calidad de socio a la fecha de la asamblea en la cual se resolvió el tema por el cual se ejerce el derecho de receso. Entonces, dice aquí la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 244 para la determinación de la mayoría, el derecho de receso solo podrá ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión dentro del 5º día y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas al tiempo de la asamblea dentro de los 15 días de su clausura. En los supuestos que se refiere el párrafo anterior, el plazo se contará desde que la sociedad comunique la denegatoria o el desistimiento, ¿sí?, mediante avisos por 3 días, bueno, en el diario de publicaciones legales y en uno de los que tenga mayor circulación en la República. Caducidad. El derecho a receso y las acciones emergentes caducan si la resolución que da lugar al ejercicio del derecho de receso es revocada por otra asamblea celebrada dentro de los 60 días desde que venció el plazo para su ejercicio por los ausentes, que era de 15 días. En este caso, los recedentes readquieren sin más el ejercicio de sus derechos retrotrayéndose, los de naturaleza patrimonial en el momento en que notificaron el receso. Fijación del valor, lo que yo ya me anticipé. Aquí dice que las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Pero, como yo les decía, en realidad el valor que hay que pagar es el valor real, ¿sí? Para lo cual se toma como base técnica el valor patrimonial proporcional. Repito, debería pagarse el valor real, ¿sí?, que tiene como base técnica el valor patrimonial proporcional estimado en función del último balance realizado o que debe realizarse, ¿sí? Es decir, estimado en función al balance más cercano, ¿sí? El último balance realizado o el que debe realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Pero, repito, si en la contabilidad tenemos bienes subvaluados, ¿esto qué va a implicar? Que el valor del patrimonio neto va a ser menor o mayor al que en realidad debería ser. Si tenemos bienes subvaluados. Por ejemplo, tenemos un inmueble que está valuado, no sé, en, qué sé yo, iba a decir 10 millones de pesos, la verdad que eso ya no existe más. En 70 millones de pesos, cuando en realidad vale 150. Bien. El valor del patrimonio neto que nos va a servir para determinar el valor patrimonial proporcional que surge de la contabilidad de ese último balance y en realidad va a ser menor que el que debería ser si estuviera bien valuado ese bien. ¿Y esto a quién va a perjudicar? Al accionista que ejerció el derecho de receso y a quién le va a pagar. Y esto puede dar lugar a que se determine un valor alejado de la realidad y que en definitiva lo termine impugnando judicialmente el recedente. Bueno, su importe deberá ser pagado, y esto es lo mismo, digamos, para esto que acabo de decir del valor, es aplicable, digamos, para lo que es el retiro voluntario, tanto para la renuncia como para el derecho de receso. En este caso estamos hablando del derecho de receso, porque así está regulado en el 245. Entonces, dice allí, bueno, dice su importe deberá ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro voluntario, desistimiento denegatorio de la oferta pública o cotización o de continuación de la sociedad en el supuesto del artículo 94, inciso 8, no 9, ¿sí?, en los que deberá pagarse dentro de los 60 días desde la clausura de la asamblea o desde que se publique el desistimiento, la denegatoria o la aprobación del retiro voluntario.
Bueno, y fíjense esto, lo que yo les había anticipado en cuanto a las facultades que tienen los accionistas o los socios con respecto a generar o determinar otras causales de resolución parcial o establecer, por ejemplo, cláusulas de incorporación de herederos, que eso ya lo vamos a ver. ¿Qué dice la ley? O sea, hay limitaciones a esta facultad de los accionistas. ¿A qué tienen una? Es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio. O sea, contractualmente los socios no pueden derogar el derecho de receso ni agravar las condiciones de su ejercicio. No lo pueden hacer. Hay límites para esa facultad de los accionistas. Entonces, es nula toda disposición que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio. Bueno, vamos a pasar, bueno, ante el ejercicio del derecho de receso, lo que hace la sociedad es adquirir las acciones, ¿sí? Le reembolsa el valor de la parte. Y recuerden, podrá cancelarlas previa reducción del capital, ¿sí? O bien tienen la otra posibilidad prevista en el 220, inciso 2, de adquirirlas y no cancelarlas, y que en función del 221, el directorio deberá enajenarlas dentro del año, o sea que pueden estar en cartera un año, salvo por la asamblea. Cuando las vuelvan a colocar, tienen que darle derecho de preferencia a los accionistas, y mientras estén en cartera quedan sus derechos suspendidos y no computan ni para el quórum ni para la mayoría. Bueno, vamos a otra causal de resolución parcial, que es la muerte del socio. La muerte del socio no siempre es causal de resolución parcial. Cuidado con eso. ¿Estamos? No siempre. O sea, la muerte del socio va a provocar la resolución parcial en determinadas sociedades y en determinadas circunstancias. ¿Sí? No siempre. No siempre. Bueno, entonces, con respecto a esto, vamos a ver, ya van a ver por qué les digo que no siempre, por qué les digo que la muerte del socio provoca la resolución parcial en determinadas sociedades y en determinadas circunstancias, o sea, no siempre. Y obviamente pasa lo mismo, es decir, la sociedad que va a hacer y va a adquirir las cuotas o la parte de interés, ¿sí?, del socio fallecido. ¿Y a quién le reembolsa el valor de la parte? A los herederos. ¿Estamos? En el caso de producirse la resolución parcial. Bueno, entonces, con respecto a esto, tenemos las normas. Vamos con la del 90. Dice ahí, en las sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y en participación, bueno, ustedes ya saben que la sociedad en participación no existe más, lo que existe ahora es el negocio en participación, que está regulado ya no en la ley, sino en el Código Civil y Comercial, dentro de lo que son los contratos asociativos, donde está regulado los consorcios de cooperación, donde está regulado la agrupación de colaboración y la unión transitoria, junto con el negocio en participación. Bueno, entonces, las sociedades colectivas, la en comandita simple, en la de capital e industria, ¿sí?, dice, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Esa es la norma general. Pero en el párrafo siguiente dice, ojo, porque en las colectivas y en las encomanditas simples es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Y dice, dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Entonces, en las sociedades personalistas
siempre provoca la resolución parcial, la muerte de un socio, hay que ver qué dice el contrato. ¿Sí? Hay que ver qué dice el contrato. Porque si está previsto en el contrato que la sociedad continúe con sus herederos, esa cláusula, según lo que dice la Ley General de Sociedades, es obligatoria para todos, para los socios que quedan como para los que deben, como para los herederos que deben incorporarse. ¿Mm? Entonces, existiendo esa cláusula de incorporación, no va a haber resolución parcial. Entonces, en las sociedades personalistas, llámese colectiva, en comandita simple, capital, industria, la muerte del socio, la regla general es que resuelve parcialmente el contrato. Pero no obstante, en las colectivas, en la comandita simple, es lícito pactar cláusulas que prevean la continuación de la sociedad con los herederos, o sea, cláusulas de incorporación de los herederos, cláusulas que van a obligar a los herederos sin necesidad de un nuevo contrato. O sea, si se pactó en el contrato que la sociedad continúa con sus herederos, ese pacto es obligatorio no solo para, digamos, quienes deben incorporarse, sino, esto es lo que dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Ese pacto va a ser obligatorio tanto para los que deben incorporarse como para los socios sobrevivientes, es decir, los que quedaron. Entonces, en ese caso, si se incorporan los herederos, está claro que no hay resolución parcial. Ahora, si en el contrato de esa sociedad colectiva o de esa sociedad en comandita simple, ustedes lo leen de punta a punta detalladamente y en ningún lado figura una cláusula que prevea la incorporación de los herederos, ahí sí, la muerte provocará la resolución parcial y la sociedad tendrá que comprarle la parte de interés, ¿sí?, a los herederos y reembolsarle el valor a los herederos. Ahora, si hay una cláusula de incorporación de los herederos, que esto se puede dar en las colectivas y en las encomanditas simples, la ley dice que es lícito y que ese pacto obliga a los herederos y obviamente también obliga a los socios sobrevivientes, y en cuyo caso, existiendo una cláusula de incorporación de los herederos, la muerte no produce la resolución parcial porque deberán incorporarse los herederos. Ahora, en el artículo, en la SRL también se prevé esto, aunque en una forma media... me olvidé de algo. Dice, los socios tienen, si se ha pactado en el contrato que la sociedad continúe con los herederos, el pacto es obligatorio para ellos, ¿sí? Y repito, también para los socios sobrevivientes, los que quedaron. Pero, dice, los socios pueden condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. ¿Y a qué apuntaría esto? Porque cuando se incorporan en carácter de socios, ¿sí? Y asumen no solo los derechos, sino las obligaciones que tenía el socio fallecido. ¿Estamos? Y la responsabilidad que tenía el socio fallecido. Entonces, ¿a qué apuntaría esto de que pueden condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria? ¿Para qué? Para limitar la responsabilidad. ¿Estamos? Entonces, sí, bien. El socio dice que sí, se va a incorporar, el heredero se va a incorporar. Se incorpora en carácter de socio, ojo. Si el familiar que falleció era administrador, el cargo de administrador no se hereda. Lo único que se transfiere es la calidad, el estatus de socio, con todos los derechos y obligaciones del socio original. Entonces, sí, bueno, está bien, el heredero dice, sí, yo me voy a incorporar, perfecto, me voy a incorporar, pero quiero que mi parte sea comanditaria. Entonces, bueno, bien, momento.
Si la sociedad era en comandita simple y el socio que falleció era comanditario, no va a haber problema, porque ya se incorpora como comanditario. Pero si era comanditado, ahí sí habría problema. Habría que modificar el contrato de manera que el heredero que se incorpore como comanditario. ¿Sí? Y si fuese una sociedad colectiva, todos tienen responsabilidad ilimitada. ¿Y el espíritu de la norma cuál sería? Al decir que se transforme en su parte comanditaria. Y obviamente, limitar digamos, lo que uno entiende es que el espíritu de la norma es de que la responsabilidad sea limitada de quien se incorpora. Entonces, si es una sociedad colectiva, habrá que transformarla en una encomandita simple en donde el heredero que se incorpore como comanditario. Pero si entendemos que el espíritu de la norma en realidad es que quien se incorpore tenga responsabilidad limitada, ¿no podría lograrse lo mismo transformándola en vez de en comandita simple en una SRL? ¿Por qué no? Podría ser. ¿Sí? Podría ser también. Si bien no lo dice expresamente la norma, ¿no? Si bien no lo dice expresamente la norma, y entendiendo que el espíritu justamente limita la responsabilidad, podría tranquilamente resolver la transformación en una SRL y que se incorpore ya como socio en SRL. Bueno, ¿qué pasaría en el caso de la SRL? En el caso de la SRL pasa algo similar, nada más que en forma indirecta, porque el texto está, digamos, no está en el mismo sentido. Eh, 155. Ve que está, digamos, en forma indirecta esto, porque dice, si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio en la SRL, ¿no? Repito, en la SRL, si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. ¿Sí? Entonces, a ver, momento. Si el contrato de la SRL prevé una cláusula de incorporación de los herederos del socio, la ley dice, esa cláusula, ese pacto es obligatorio para estos y para los socios. Entonces, en ese caso, ¿se produce la resolución parcial? No, porque si se incorpora el heredero, de la sociedad, porque existe una cláusula de incorporación de los herederos del socio y la ley dice que ese pacto será obligatorio para estos y para los socios, ¿sí? Entonces, se incorpora, asume la calidad de socio. Ahí no hay resolución parcial. Bueno, bien. Y si bien la ley no lo dice, ¿y qué pasaría si esto no es así? ¿Qué pasaría si el contrato no prevé la incorporación de los herederos? No queda otra opción más que la resolución parcial. Ahí sí se produce la resolución parcial. ¿Está? Entonces, a ver, si el contrato prevé la incorporación de los herederos, la ley dice el pacto será obligatorio para esto y para los socios, ¿sí? Entonces, deben incorporarse. Por lo tanto, no hay resolución parcial. Pero si el contrato no prevé la incorporación de los herederos, o sea, ustedes leen el contrato del SRL de punta a punta, detalladamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es bastante probable que esté esa cláusula, ¿sí? Es bastante probable que esté esa cláusula, pero puede que no. Por eso hay que leerlo detenidamente, detalladamente. Entonces, ustedes leen el contrato detalladamente, punto por punto, y se dan con que no hay ninguna cláusula que prevea la incorporación de los herederos. Entonces, en ese caso, la muerte del socio, ahí sí produce la resolución parcial del contrato. ¿Sí? Repito, si el contrato no prevé la incorporación de los herederos del socio, en ese caso, ante la muerte del socio, se produce la resolución parcial del contrato y por lo tanto la sociedad deberá
adquirirle las cuotas a los herederos, ¿sí? Y pagarle el valor de las mismas. Bueno, en el caso de que sí exista cláusula de incorporación de los herederos, la incorporación se hace efectiva cuando acrediten su calidad, lo cual lo acreditan con la declaratoria de herederos y en el interín, bueno, actuará en su representación el administrador de la sucesión. Ahora bien, la cláusula es obligatoria, el socio se incorpora y no quiere saber nada, o sea, con estar en la sociedad. ¿Qué puede hacer? Y puede vender sus cuotas. Pero es probable que el contrato prevea limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas. ¿Sí? Y esto yo ya se los expliqué. Que prevea limitaciones. Y esto ya es un obstáculo para venderlas libremente. ¿Estamos? Podría haber un derecho de preferencia, podría estar establecida la conformidad. Ahora, si no hay ninguna limitación, no hay problema. Es decir, a ver, se incorpora y vende sus cuotas y listo. O sea, se celebra el contrato de cesión, los pasos que siguen, o sea, copia la gerencia, inscripción en el registro público, y ya está. Pero cuando hay limitaciones, ahí, digamos, se dificultaría un poquito más. No lo impide, porque no lo impide. O sea, recuerden que la transmisión no se prohíbe por esas cláusulas, solamente son cláusulas limitativas de la transmisibilidad y no la prohíben, como el derecho de preferencia o la conformidad. ¿Pero qué dice la ley? Bueno, entonces vamos a, digamos, hacer un poco más fácil el camino a esta persona de que se incorporó y no quiere estar en la sociedad y se quiere deshacer de sus cuotas. Entonces, dice la ley que las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán, en estos casos, inoponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación. Pero no obstante, la ley dice, bueno, no, tiene un gran componente personalista y vamos a tratar de que las cuotas queden dentro del grupo de socios. Entonces, sí, es cierto, dentro de los 3 meses esas limitaciones no van a ser oponibles a las cesiones que realicen los herederos, pero le vamos a dar la posibilidad a la sociedad o a los socios para que las puedan comprar, pero ahí no se puede impugnar el precio. Ahí no se puede pelear el precio. ¿Sí? Van a tener que pagar lo que el socio pide, lo que el heredero pide. ¿Tá? Por eso dice, pero la sociedad o los socios podrán ejercer opción de compra por el mismo precio dentro de los 15 días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerla en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio fehaciente. Bueno, pasamos a ya son y 39. Bueno, pasamos a lo que sería la otra causal de exclusión, la otra causal de resolución parcial, que es la exclusión del socio. La exclusión del socio. Entonces, en el artículo 91, ¿sí? Claro, exactamente. Por ejemplo, si hubiese una cláusula que exige la conformidad unánime, supongamos, de todos los socios para poder vender, ¿sí? Bueno, esa persona que se incorporó por la muerte de un socio, o sea, ese heredero que se incorporó, ¿sí? Y que se incorpora porque la ley dice se tiene que incorporar porque el pacto es obligatorio y no quiere ser nada y se quiere ir y quiere vender, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que lograr la conformidad de todos los socios para poder venderla. Bueno, la ley dice, bueno, son inoponibles esas limitaciones, ¿sí? Entonces, eso no se aplicaría, pero le tiene que dar la posibilidad a la sociedad o a los socios, ¿sí? De comprarla por el precio que él pide. ¿Estamos? Ahí tendremos el procedimiento de impugnación del precio. No, ahí no. ¿Sí? Es por el precio que él pide. ¿Estamos?
Entonces, se le da la posibilidad para que lo compren. O sea, en definitiva, digamos, si el heredero quiere venderlo a, no sé, qué sé yo, 100.000 pesos, o sea, le va a dar lo mismo vendérsela a XX que vendérsela a un socio o a la sociedad, mientras le paguen los 600.000 pesos, ¿sí? Le va a dar lo mismo. Ahora, si fuesen oponibles las limitaciones, por ejemplo, lo que yo les decía, la conformidad, ¿qué va a tener que hacer para vender? Bueno, va a tener que lograr la conformidad unánime de todos. Y si no logra la conformidad unánime de todos, ¿sí? Con que uno esté en contra, va a tener que recurrir a la justicia para ver si lo puede vender. Entonces la ley que dice, no, bueno, vamos a sacarles todos estos obstáculos, ¿sí? Entonces no van a ser oponibles esas limitaciones, entonces no va a ser aplicable eso, pero sí denle la posibilidad a la sociedad y los socios que le adquieran al mismo precio. Entonces, el heredero que quiere 600.000, y la verdad, o sea, le va a dar lo mismo. 600.000, que los 600.000 se lo paga un tercero, se lo paga la sociedad, se lo paga el socio. Pero por lo menos le damos la posibilidad a la sociedad y a los socios que se queden con esas cuotas, ¿sí? Por el precio que pide el heredero. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora a lo que sería la resolución la resolución parcial, la última causal de resolución parcial, que es la exclusión del socio. Legal, ¿no es cierto? O sea, prevista legalmente. Recuerden que el 89 permite que los socios pacten otras causales de resolución parcial, como así también de disolución, que no estén previstas en la ley. Bueno, vamos al artículo 91. Pase. ¿Qué es el artículo 91? Dice, cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, ¿cuáles eran las sociedades mencionadas en el artículo anterior? Colectiva, en comandita simple, de capital e industria. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los socios en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, es decir, cualquiera de los socios en la sociedad colectiva, en comandita simple y de capital e industria, más los de las sociedades de responsabilidad limitada y los comanditados en las sociedades en comanditas por acciones, pueden ser excluidos si mediare justa causa. Y dice, es nulo el pacto en contrario. ¿Ven? Ahí tienen otra limitación a las facultades de los socios. Los socios podrían poner en el contrato, pactar en el contrato que no se puede excluir a un socio por justa causa, como por lo pueden hacer, pero es nulo. Es nulo. ¿Sí? No se puede derogar la exclusión por justa causa. Bueno, acá la ley dice que se entiende por justa causa, pero la verdad es que hay otras justas causas, porque por ejemplo, la evicción la vamos a tomar también como justa causa. Si ustedes podrían decir exclusión por justa causa o exclusión por evicción. Bueno, nosotros en realidad tomamos la evicción también como justa causa, ¿sí? Siguiendo, digamos, lo planteado en el libro de Fourcade. Aquí el 91 dice, habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? También existirán los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración de quiebra o concurso. No concurso civil, porque el concurso civil no existe más. Concurso. Y dice, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada. Pero recuerden que esto yo se los expliqué en su momento. Porque acá dice la incapacidad, inhabilitación, muerte. No, perdón, muerte no. La incapacidad, la inhabilitación, la quiebra y el concurso, ¿sí? Son justa causa para excluir a un socio, son justa causa para excluir un socio, pero no se aplicarían esas para las SRL, porque dice salvo en la sociedad de responsabilidad limitada. Pero recuerden que sí se aplicarían para los socios que se incorporen a través de una compra o de una cesión de cuotas. No serían aplicables para los originarios, pero sí para los que se incorporen por una cesión de cuota. Y esto surgía, más allá de que estemos de acuerdo o no, porque la verdad que hacer esta distinción entre socio originario y socio no originario no me parece
por lo menos para mí no me parece correcto, pero lo cierto es que está en la ley, ¿sí? Entonces, en el sí, acá no me acuerdo cuál era. En el 100. ¿Eh? ¿Inscriptas? No. No, te está confundiendo los temas. No. Acá estamos hablando de excluir a un socio por justa causa, ¿sí? Bien. La ley dice, se entiende por justa causa esto, pero no obstante, hay otras justas causas, como por ejemplo la evicción, nosotros tomamos como una justa causa, o bien exclusión por evicción, como quieran. Bueno, lo que dice ahí la ley es, el grave incumplimiento de las obligaciones socio es una justa causa para excluirlo. Por ejemplo, si usted es socia gerente y permanentemente no asiste a la sede, con lo cual obstaculiza el normal desenvolvimiento de la sociedad, es una justa causa porque es un grave incumplimiento de las obligaciones socios. Si usted permanentemente se está oponiendo, por ejemplo, a un aumento de capital que es absolutamente necesario y usted permanentemente se está oponiendo y con lo cual se está, digamos, obstaculizando determinado emprendimiento, determinado, digamos, se está, digamos, de alguna manera obstaculizando el normal desenvolvimiento de la sociedad, también podría ser considerado. El incumplimiento del aporte, ¿sí? También es una justa causa porque es un grave incumplimiento de las obligaciones de socios, ¿sí? Ustedes ahí en el libro van a ver que están ahí varios ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos. Pero también la ley dice que la incapacidad de la persona, la inhabilitación, la quiebra o el concurso también son justa causa para excluirlo al socio de la sociedad, ¿sí? Con lo cual se lo saca al socio de la sociedad. No es que el socio renuncie, ni que ejerza el derecho a receso. No, se lo saca por justa causa y obviamente obviamente la sociedad le tiene que comprar la parte, le tiene que reembolsar el valor de la parte, ¿sí? Pero lo que dice la ley dice, bueno, miren, la incapacidad, inhabilitación, la quiebra y el concurso también son justa causa, pero no serían justa causa para excluirlo en la SRL. Pero en realidad eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque eso, digamos, no va a ser justa causa para excluirlo con respecto a los socios originarios de la SRL. Pero si estamos hablando de socios que se incorporaron porque compraron cuotas, o sea que no son socios originarios, sino que se incorporaron a través de una cesión de cuotas, eso sí, para esos sí, la incapacidad y la inhabilitación y la quiebra del concurso van a ser justa causa para excluirlo, ¿sí? Más allá de que uno esté de acuerdo o no. Esto surge de aquí. En el 152, cuando nosotros habíamos visto SRL, decía aquí, la sociedad o el socio solo podrán, dice, la sociedad o el socio solo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, o sea, incorporado a través de una cesión de cuotas, porque compró cuotas, ¿sí? Procediendo, por ejemplo, la compra sería un ejemplo, ¿no? Procediendo con arreglo a lo dispuesto en el 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su párrafo segundo. El párrafo segundo decía, miren, incapacidad, inhabilitación, muerte, quiebra, no es una justa causa para excluir a los socios de una SRL. Pero acá dice que el socio, dice la sociedad o el socio, podrán excluir por justa causa al socio así incorporado a través de una cesión de cuotas, procediendo con arreglo a lo dispuesto en el 91, sin que en este caso sea de aplicación esa salvedad. O sea, que para ese socio que se incorpora a través de
una cesión de cuotas, porque, por ejemplo, compró las cuotas, la incapacidad, la inhabilitación, la muerte y la declaración en quiebra son justa causa para excluirlo. No así, no van a ser justa causa para excluirlo. Esos supuestos que acabo de mencionar con respecto a los socios originarios. ¿Mm? Más allá de que uno entienda de que, bueno, que no entienda la diferenciación y el por qué se hace eso. ¿Estamos? Bueno, entonces, volviendo al 91, vamos a ir terminando porque seguramente me van a echar del aula. Bueno. Ahora, nosotros decimos, bueno, ¿y en las sociedades anónimas? Porque acá no menciona las sociedades anónimas. No menciona la exclusión por justa causa para las sociedades anónimas. Bueno, en el caso de las sociedades anónimas, la exclusión por justa causa procedería en los casos básicamente de evicción de los bienes aportados cuando el socio no puede reemplazarlos por otros, y también se aplicaría en la sociedad anónima en el caso de mora en la integración de los aportes cuando la sociedad decide declarar caducos los derechos de las acciones en mora del socio moroso en función del artículo 193, ¿sí? Entonces, en las sociedades anónimas, la exclusión por justa causa solamente estaría contemplada en los casos de evicción de bienes aportados, si el socio no puede reemplazarlos en función del artículo 46 y 47 de la Ley de Sociedades, que ustedes han visto, y en el caso de mora en la integración de las acciones, cuando la sociedad, digamos, decide declarar caducos los derechos de las acciones, declarar caducos los derechos de las acciones en mora del socio moroso en función de la disposición del 193 que ustedes también ya lo han visto. Eso es para las sociedades anónimas. Entonces, cuando hablamos de justa causa de exclusión, ¿sí? La ley menciona estas: grave incumplimiento de las obligaciones del socio, o sea, grave incumplimiento de sus obligaciones, inhabilitación, incapacidad, declaración de quiebra, concurso, salvo las sociedades de responsabilidad limitada, pero también hay otras justas causas de exclusión. Si ustedes se fijan, en el libro de Fourcade están una por una, ¿sí? Donde también tienen el caso de la evicción. La evicción no es solamente justa causa para excluir a un accionista de una sociedad anónima. La evicción es aplicable a todos los tipos societarios, ¿sí? Es causa de exclusión si no pueden reemplazar el bien en función del 46 y 47, es justa causa de exclusión la evicción en el aporte, justa causa de exclusión del socio en cualquier tipo de sociedad. Después, si ustedes se fijan allí, estoy viendo aquí el libro, pero no olvidarme, tienen, bueno, el A, el B, tienen la evicción, que ya lo dije. Después, ojo, porque en el libro dice el supuesto de la sociedad entre cónyuges, ojo, eso cambió. Recuerden que la 26994 cambió totalmente el régimen, ¿sí? ¿Sí? O sea, los esposos pueden constituir cualquier tipo de sociedad, inclusive las de la sección 4, o sea que eso ya no correría más. Después dice allí el supuesto del artículo, dice 31, en realidad es el artículo 30, que recuerden que dice que las sociedades, miren, que las sociedades anónimas en comandita por acciones solo pueden formar parte de otras sociedades por acciones y de SRL, el 30. Las sociedades anónimas en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Ahora se agregó, con el decreto 70 del año pasado, se agregó que las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas. Pero entonces, si nosotros tenemos una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones que forma parte de una sociedad colectiva, está violando esta prohibición del 30. Entonces, justa causa para excluirla de la sociedad colectiva. ¿Se entiende? ¿Mm?
Pero en el libro dice 31, pero en realidad es 30. Bueno, después tienen por mora en el aporte, en los supuestos del 37, 192 y 193, que en realidad para mí la mora en el aporte es un grave incumplimiento de la obligación del socio. Por evicción, ya lo hemos visto, en función del 46, 47 y 48. Por realización de actos en competencia no autorizados, en función de la norma del 133, para las sociedades personalistas. Y bueno, y también por las causales que puedan preverse en el contrato en función del artículo, al artículo 89, ¿sí? Bueno, y después tienen allí, y con esto ya vamos terminando, el artículo que me queda, la acción de exclusión. A ver, cuando estamos hablando de exclusión por justa causa, concretamente cuando estamos hablando de la exclusión de un socio por un grave incumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Hace falta una sentencia judicial. Es el juez quien va a determinar si verdaderamente hay justa causa o no, es decir, si hay un incumplimiento de sus obligaciones y hay justa causa. A ver, el órgano de gobierno, cuando nosotros hablamos de la exclusión de un socio por grave incumplimiento de sus obligaciones, el órgano de gobierno de la sociedad solo podría resolver esa exclusión en el caso de mora en la integración de los aportes. Nada más, ¿sí? O sea, repito, cuando nosotros estamos hablando de la exclusión de un socio por grave incumplimiento de sus obligaciones, el órgano de gobierno de la sociedad solamente podría resolver esa exclusión, en ese caso, cuando, en realidad, el órgano de gobierno solamente podría resolver la exclusión en el caso de mora en la integración de los aportes. En el resto de los casos es necesario iniciar un juicio de exclusión y es necesaria una sentencia judicial. O sea, es el juez quien va a determinar en definitiva si existe o no justa causa, ¿sí? Y eso es el artículo, veo que me están apurando de arriba. Eso en el mismo artículo. Dice ahí, si la exclusión la decide la sociedad, sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Mientras no venga el profe, ya cuando venga el profe me voy, no sé. Bueno, entonces, dice ahí, acción de exclusión. Dice, si la exclusión la decide la sociedad, o sea, la sociedad, su órgano de gobierno, la reunión de socios, la asamblea, se reúnen y deciden iniciar una acción de exclusión a un socio. ¿Está? Entonces, si la exclusión la decide la sociedad, la acción será ejercida por su representante o por quien los restantes socios designen si la exclusión se refiere a los administradores. En ambos supuestos, puede disponerse judicialmente la suspensión provisoria de los derechos de socios cuya exclusión se persigue. Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios. O sea, a ver, la acción de exclusión la puede iniciar la sociedad. O sea, es la sociedad la que resuelve a través de su órgano de gobierno, a través de la asamblea o a través de la reunión de socios, ¿sí? Esa asamblea de accionistas, esa asamblea o esa reunión de socios, el órgano de gobierno, ¿qué es lo que decide? Decide iniciar una acción de exclusión, que es una acción judicial, ¿sí? Pero también puede ser que esa acción de exclusión la inicie cualquier socio. Por eso dice, si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios. Bueno, recuerden que cuando hablamos de exclusión por grave incumplimiento de las obligaciones del socio, el órgano de gobierno podría resolverla solamente
en el caso de mora en la integración de los aportes. En el resto de los casos, sí, es necesaria una acción de exclusión en donde es el juez quien va a dictaminar si hay justa causa o no para excluirlo. Con respecto a los efectos de la exclusión, que en realidad estos efectos de la exclusión son aplicables a la resolución parcial en general, ¿sí? Estos efectos de la exclusión son aplicables, ¿no es cierto?, a, si bien están previstos como efectos de la exclusión por justa causa, son aplicables a la resolución parcial en general, es decir, a todos los casos de resolución parcial. Entonces, ¿qué efectos tiene? El socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión. Esto ya lo habíamos hablado. Si existen operaciones pendientes, el socio excluido participa en los beneficios o soporta sus pérdidas. Punto 3, bastante discutido el punto 3. La sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al tiempo de la separación. En el supuesto del artículo 49, ¿se acuerdan? El 49 se refiere a los aportes en uso y goce, los aportes de uso y goce. Bueno, digamos, si lo excluyen, va a tener derecho a que le devuelvan el bien cuyo uso y goce aportó a la sociedad. ¿Sí? Va a tener derecho a eso. Ahora, si es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad podría decirle no, le pagamos el valor del bien. ¿Está? Entonces, por eso dice, en el supuesto del artículo 49, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte si éste es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y en cuyo caso se le pagará su parte en dinero. Ahora, si no es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, obviamente tiene derecho a que se le devuelva. ¿Estamos? Pero si es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, no va a poder exigir la entrega de ese aporte y se le pagará su parte en dinero, como dice ahí el inciso 4. Y finalmente, el socio excluido responde hacia los terceros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del contrato en el registro público, ¿sí? O sea, ese socio excluido va a responder hacia los terceros por todas las obligaciones que adquiera la sociedad hasta la inscripción de la modificación del contrato en el registro público. ¿Sí? Bueno, lo único que les digo, se los dejo a ustedes para que lo vean, porque no me alcanza el tiempo, es el artículo 93, que es la exclusión en sociedades de... Básicamente, digamos, en sociedades de dos socios, dice que la exclusión de uno de ellos procede de lo mismo. O sea, dice, en las sociedades de dos socios procede la exclusión de uno de ellos cuando hubiere justa causa con los mismos efectos del 92, con los efectos que acabamos de ver. Y el socio inocente, digamos el que queda, asume activos y pasivos sociales sin perjuicio obviamente de la aplicación del 94 bis, que lo van a ver mañana cuando vean disolución con el profe Fujimi, ¿sí? ¿Está? Entonces, en sociedades de dos socios también procede la exclusión cuando me diere justa causa con los mismos efectos y el socio que queda, digamos el socio inocente, asume activo y pasivo, pero sin perjuicio de la aplicación del 94 bis incorporado por la 26994 que verán mañana cuando vean disolución. ¿Estamos? Bueno, listo. Hoy no voy a dar consulta porque me tengo que retirar, ¿sí? Así que bueno. Gracias, profe. Y disculpe, todos, ¿sí? no estamos ahí porque, bueno, en mi caso estoy en San Luis. Perdón, ¿Cómo? Que en mi caso no estoy en la facultad porque estoy viviendo en San Luis. No, olvídese de eso. O sea, Chao. eso. A Chao, profe, muchas gracias. A nosotros nos han planteado, digamos, la posibilidad de darlo así en forma híbrida y la cátedra no tuvo ningún inconveniente en darlo en forma híbrida. Por lo tanto, el alumno tiene derecho de asistir o no asistir, de venir acá o estar en la videoconferencia. Eso no es cuestionable, simplemente yo lo decía como algo anecdótico, que era la primera vez que me encontraba con un aula vacía. Bueno, después llegaron 2 alumnos, pero era simplemente profe. Un comentario nada más, no es a modo de reto ni nada por el estilo. Ustedes tienen todo el derecho de asistir en forma presencial o virtual, ¿sí? Porque la cátedra, digamos, asumió esta modalidad.
Así que están en todo su derecho, ¿sí? Ningún inconveniente. Simplemente lo profe. dije, digamos, como un comentario nada más. Me pareció raro. Bueno, muy bien, entonces los despido. Que tengan Muchas gracias, profe. hasta luego, que les vaya bien.